A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos y gracias por estar ahí detrás de esa pantalla y muchísimas gracias por vuestros comentarios que veo que poco a poco vamos impactando, vamos creando un poco de huella con todos los contenidos que vamos, gracias a nuestros invitados, vamos ofreciéndoos en el YouTube. Y para que eso siga así necesitamos que le deis al like, que le deis a la campanita y si no estáis suscritos os pedimos que os suscribáis porque de esta manera gratuita vais a recibir todas nuestras novedades. Hoy vamos a hablar con una mujer, vamos a contactar directamente con Colombia. Ella es neurobióloga, es experta en perfiles criminales, es consultora internacional en operaciones psicológicas, es escritora, es muchas cosas. Vamos a hablar con Adriana Dávila. Vamos a contactar directamente con empezar sin antes dar las gracias a todos los nuevos suscriptores y suscriptoras del programa y sobre todo muchísimas gracias por esas sugerencias que poco a poco vamos a procurar implementar porque siempre son de gran valor. Muchísimas gracias. También vamos a dar las gracias a todo este gran equipo que hay detrás de producción de nidos. Suban a YouTube. Recordad que cualquier comentario también podéis suscribiros. Podéis hablar a través de la página web www.rafaelcoach.com y en todas las redes sociales podemos entablar un poco de conversación. Vamos a iniciar este programa contactando, como hemos comentado, directamente con Colombia. Hola Adriana Dávila, muchísimas gracias por toda la confianza que pones en el programa Mundo Extraordinario para explicar todo este tema tan interesante, tan importante que son las emociones. A ti, Rafa, muchísimas gracias por tu invitación. Lo primero que te iba a preguntar es, para todo el mundo que nos está viendo y escuchando, ¿qué es una emoción? Bueno, las emociones suelen confundirse con los sentimientos, ¿no? Y las emociones son estas reacciones que tenemos en forma automática y se estandarizan en 5 a las que se definen como emociones universales, pero también tenemos emociones estructurales. Entonces, estas emociones dependen de nuestros estímulos externos, directos, contra los que no podemos hacer nada. Es decir, existen 5 o 6 emociones que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco. Son emociones que podemos definir como automáticas. Es decir, si yo tomo
un esfero, tomo un lápiz y te pulso una mano con la punta de ese lápiz, tú vas a sentir una sensación de dolor inmediatamente y te vas a quejar, ¿no? Entonces, esa sensación te va a producir en ese instante un poquito de tristeza y es automático, no vas a poder hacer nada para evitarlo. Y están las emociones estructuradas, que estas emociones ya vienen siendo el constructo que interviene con nuestros sentimientos. Entonces, estas emociones ya se producen en el cerebro de una forma un poco más compleja, donde necesitamos acciones cognitivas o netamente intelectuales. Pero si bien es cierto, tenemos 6 emociones que son universales y que no podemos hacer nada, ni tú, ni yo, ni ningún experto para inhibirlas o impedir que podamos sentirlas o expresarlas. Y desde un punto de vista muy esquemático, sé que te pido una cosa muy difícil. ¿Tú podrías explicar cómo funciona en el cerebro? Desde un punto de, imaginamos la imagen de un cerebro, ¿cómo funciona? ¿Existe una zona más emocional donde se Sí, filtran todos los estímulos? sí, mira, no es exactamente que podamos localizar, digamos, la ira, el enfado, en una zona específica del cerebro. Nuestros cerebros son una máquina perfecta, pero que actúa en simultáneo, es decir, nuestro hemisferio derecho, nuestro hemisferio izquierdo, aunque tienen funciones diferentes, se correlacionan. Y nuestras emociones básicamente dependen tanto de la amígdala pineal, que es una parte del cerebro muy interna, que está relacionada con nuestros senos frontales, es decir, esta parte detrás de los ojos, que viene siendo nuestro freno de mano. Ahí se ubican también las neuronas espejo, donde nosotros empezamos a actuar por imitación desde que somos bebés. Pero no se puede decir que el cerebro tenga una zona donde ubiques una reacción de dolor, amor. De hecho, ya en la parte también de sentimientos, hay estudios neurocientíficos que han logrado definir que el circuito del odio o el circuito del amor tienen las reacciones neuroquímicas en la misma parte del cerebro, en la circunvalación, en el cíngulo anterior, en el área tegmental ventral. Entonces, esto significa que procesamos el amor y el odio en la misma región del cerebro, pero con la misma intervención neuroquímica. Es decir, para nuestro cerebro es lo mismo amar que odiar. La actividad cerebral es igual. Pero con nuestras emociones también tiene una relación directa la alimentación, el constructo social, los valores y si hay manera de controlar las emociones con la comida. Es decir, nuestros neurotransmisores y nuestro lenguaje químico depende de esta síntesis que hace el cerebro para la recaptación, por ejemplo, de un neurotransmisor tan importante como la serotonina, que es tu bienestar. Entonces, nuestro bienestar depende de no comer grasas, no ingerir alimentos procesados, y quien lo hace y por lo general no solamente tiene sobrepeso y problemas de salud, también tiene visibles episodios continuos de tristeza, llanto fácil, irritabilidad. Entonces nuestras emociones parten de lo que comemos, pero también de lo que nosotros podemos pensar de nosotros mismos y de otras personas. Por eso es importante para regular nuestras emociones una educación constante en las emociones, en los valores humanos, pero también una interrelación sana con nosotros mismos y con otras personas. Has comentado una cosa que me llama mucho la atención, que la parte del odio y del amor están como muy cercanas, ¿no? En Desde la un punto de vista. misma zona del cerebro. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué depende la toma de decisiones de una persona que en un momento dado tome una decisión en un sentido o en otro? ¿De qué depende? Bueno, la toma de decisiones ya no es un proceso instintivo. Es decir, cuando, digamos, la emoción del asco, la repulsión, está basada en el olfato. Cuando hay algo que huele mal, nos está protegiendo nuestra bioquímica corporal de una intoxicación o de un envenenamiento. Entonces, toda nuestra química corporal actúa para que nosotros no solamente tengamos esa expresión facial
que da a entender a los demás que estamos sintiendo asco o repulsión. También tiene una labor de defensa en nuestra bioquímica para proteger nuestro cuerpo y nuestra salud. Pero la toma de decisiones es una función estructural que depende de la inteligencia. Hay quienes dicen que para odiar, para lastimar, para hacer daño, necesitamos una actividad netamente intelectual, lo cual es cierto, pero entonces la toma de decisiones ya permite que el cerebro estructure una construcción de sentimientos, de parámetros analíticos, y digamos actúa tanto el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y nuestra corteza cerebral, esta parte evolucionada de nuestro cerebro que nos ha tomado más de 3.000 años en cada uno de sus desarrollos. Entonces, esta parte cognitiva, esta parte de actividad neuroquímica que permite diferentes procesos en forma simultánea y que es mayor cualquiera de estos pensamientos cognitivos a los 380 kilómetros por hora, superando la velocidad de un avión cuando inicia su decolaje. Entonces, estamos hablando que la toma de decisiones requiere de procesos analíticos más no instintivos. Adriana, tú has comentado que es muy importante, muy importante tener una buena educación en este sentido. Pero mi pregunta que me surge ahora es, por ejemplo, ¿se puede educar en el bien? ¿Se puede educar que estas emociones tomen decisiones y tomen acciones en esa dirección más social y más proactiva Sí. en el bien? Mira, estas 6 emociones universales sobre las que nada podemos hacer, ¿no? La alegría o felicidad, la tristeza, la ira, todo este tipo de emociones que se estandarizan como emociones universales, no podemos hacer nada para evitarlas, para inhibirlas. Si alguien te pone de malas, tú vas a hacer una microexpresión facial que todos vamos a identificar al mirarte de que estás molesto. Lo que sí podemos hacer, si bien no es controlar estos impulsos neuroquímicos, es realmente canalizar el cómo se expresa. Se puede sentir ira, pero manifestarla y expresarla a otras personas o cuando alguien nos causa sufrimiento, sí depende de una educación en valores y de una gestión adecuada de nuestras emociones. ¿En qué sentido? En amarnos a nosotros mismos y partir de esa sana autoestima alejada del ego, pero también basándonos en lo que sentimos y teniendo conciencia de que las otras personas sienten exactamente lo mismo. Entonces, el no lastimar, el ser consciente de las emociones propias, del lugar que ocupamos en el mundo como individuos, pero también siendo conscientes de las emociones y los sentimientos del colectivo, evitamos hacer daño. Entonces, el causar daño, el tomar la decisión de hacerle daño a otra persona, por lo general es un acto premeditado. Hay una intención de causar el daño en una toma de decisión antes de los 2.5 segundos que le toma al cerebro decidir hacer una cosa u otra. Es un proceso muy rápido en el que intervienen más de 6 neurotransmisores, los 2 hemisferios del cerebro y prácticamente toda la corteza cerebral, activando también nuestra amígdala pineal, lo cual es negativo cuando estamos frente a decisiones que activan nuestro mecanismo de supervivencia. Pero sí, se puede educar en una gestión adecuada de las emociones. No podemos evitar sentir ira, dolor, enfado, repulsión. Son emociones estandarizadas y no vamos a poder evitarlas. Lo que sí podemos evitar es la consecuencia, el daño, el sufrimiento o el dolor emocional que podemos causarle a otros. Entonces, Adriana, entrando un poco en este tema, yo ahora estoy pensando en la educación que se suele dar en las escuelas, sobre todo a edades muy tempranas, y a mí se me antoja, y hablo muy en general, y seguramente es un comentario subjetivo, que se educa más en la represión de estas emociones que no en la gestión sí, vamos a llamar la gestión de estas emociones. No sé Claro, si podías hacer en al este respecto. sentido, recuerda que por lo menos la educación latinoamericana
parte de unos parámetros europeos, tanto británicos como españoles, donde está mal visto que los niños, los varoncitos desde pequeños, lloren, expresen llanto en público o muestren sus emociones. Eso es algo que en España, en Inglaterra, desgraciadamente, es muy común, lo ha sido siempre, y entonces se toma como perder un poco de la virilidad o del sentido de masculinidad si un niño desde pequeño expresa sus emociones y genera llanto o se ríe muy fuerte. Y si es bastante emotivo, entonces educadores y familiares le van a reprimir esa expresión de las emociones. Las emociones no se reprimen, se canalizan. Entonces, si tú te fijas en la educación latinoamericana, que es una mala copia de estas cosas negativas que tenemos que evitar de esta transmisión multicultural que se ha dado históricamente de forma adversa, de forma negativa para nuestras culturas, pues a los niños sobre todo se les reprime y a las niñas se les tiene como sujetos indefensos, no tanto como sujetos de derechos a nivel legal, sino como desde pequeñas incapaces, que deben ser protegidas, que no tienen derecho o igualdad con respecto al sentido masculino. Entonces, eso se sigue dando y en ningún colegio de España, de Inglaterra, que son quienes nos han legado en América Latina estas cosas negativas de la multiculturalidad, en ninguno de ellos existe la educación en gestión de emociones. Y si te fijas, la gestión en valores o la educación en valores que por lo menos ha tomado España, lo ha hecho desde un punto de vista negativo, basándose en prejuicios. Entonces, estos prejuicios morales tampoco contribuyen a una gestión emocional adecuada. No se trata de generar diferenciación entre niños y niñas, entre mujeres y hombres, entre adolescentes y adultos. Se trata más bien de una unión, de entender que las emociones no tienen edad, no tienen una distinción o estrato social y que como especie hay una igualdad en el dolor, en el amor, en la necesidad de establecer conexiones afectivas y emocionales, pero en ningún colegio de España vas a encontrar que se brinde dentro de un pensum curricular gestión de las emociones. De la misma manera no lo vas a encontrar en Inglaterra y por supuesto en América Latina, así que menos. Todo esto que estás es muy interesante. Seguramente tenemos la herencia de esta cultura judeocristiana que nos ha impregnado durante siglos y que, como tú muy bien has comentado, nos ha reprimido en este sentido, ¿no? Y seguimos así, ¿no? Es un tema que nos debe interpelar, el tema de la educación. Yo quería preguntarte una cosa, Adriana, al respecto, y es que cuando una persona está experimentando una emoción de estas tan globalizadas, el miedo, a continuación tiene que haber o suele haber una acción al respecto que vaya linkada con esta emoción o no necesariamente. Bueno, en el caso específico de las emociones que generan miedo, por lo general, desde niños y niñas solemos actuar con nuestros mecanismos de defensa y de supervivencia. Esto depende de un órgano interno del cerebro que tiene el tamaño de una nuez, de la forma de, digamos, del hueso del durazno. De ese tamaño es nuestra amígdala. Es nuestro mecanismo de supervivencia y nos prepara desde el inicio de la humanidad para el ataque, la huida o la parálisis. Esto se activa en la interacción social con otras personas cuando sentimos miedo. Lo peligroso de la activación de la amígdala es que muchas veces este mecanismo de defensa inhibe la acción de la corteza cerebral y la corteza cerebral es nuestra parte evolucionada, lo que nos permite comportarnos como seres humanos y tratarnos dignamente. Entonces, esta parte es la que deja de funcionar cuando aumenta el cortisol, que la hormona neurotransmisora del estrés, el glutamato, que es un veneno que naturalmente producen nuestras neuronas,
en una situación donde nos sentimos atacados, donde sentimos miedo o que nuestra estabilidad física, emocional corre peligro. Y si no aprendemos a canalizar estas acciones instintivas, tenemos como resultado desde niños y niñas el ataque, la grosería, los golpes, los gritos y todo aquello que genera violencia. Entonces, esta violencia sí depende de la activación constante de nuestra amígdala pineal y de la inhibición de las neuronas espejo y de todos los procesos cognitivos que desarrollan nuestra corteza cerebral. Entonces, el miedo, la angustia, son lo que provoca esta activación. ¿Que se puede controlar? No, tú no puedes impedir a tu cerebro sentir miedo, ni a tu cuerpo expresar las microexpresiones faciales de tu rostro que van a hacer notar que estás sintiendo miedo o angustia. Pero lo que sí puedes hacer es que la persona causante o la situación causante de esa emoción puedas abordarla de una manera pacífica, no violenta y asertiva. Esto sí depende de la educación. Y la educación en dos sentidos. Hay dos temas necesarios para aprender a controlar nuestras emociones. La primera, una educación fuerte en valores, que va muchísimo más allá del estándar que se ve en los colegios, sino una educación práctica donde en diferentes circunstancias de la vida podamos aprender qué valores utilizar, cuál es su contexto, cuál es la importancia de los mismos y la base de las emociones, entender que lo que a mí me duele, probablemente a ti también. Y cada ser humano libra un dolor, libra una batalla propia, emocional, independientemente de su edad. Cada uno de nosotros tiene algo que le duele, algo de lo que no hablaría con nadie por el dolor emocional que esto implica. Pero hay que aprender a gestionarlo, no a destruir ni a causar daño a esta persona o circunstancia que nos está causando dolor emocional, el cual se convierte en sufrimiento. Entonces, Adriana, quiero entender, para que nos entienda todo el mundo, que cuando hablas de este proceso que ocurre en la amígdala, a través de la educación podremos gestionar o reconducir estas emociones. Quiero entender que es como adquirir nuevos hábitos, hábitos de pensamiento, Sí, hábitos de acción. claro, pero mira que va mucho más allá de eso. Hay dos ciencias interdisciplinarias en la parte de estudio de las emociones a nivel científico, que son la neurociencia y la epigenética, que nos permite, por lo menos la epigenética, analizar cómo nuestros genes cambian con nuestro pensamiento. Esta información hereditaria, transmitida de forma inmutable, de generación en generación, hacia nuestras características biológicas, puede cambiar nuestra química cerebral con lo que pensamos. Entonces el pensamiento positivo es fundamental para cambiar nuestro, nuestro comportamiento neuroquímico y por ende nuestra conducta con los demás, nuestra relación con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Entonces, la epigenética nos demuestra que nuestro pensamiento cambia nuestro cerebro y activa nuestra química cerebral. De otro lado, la neurociencia nos muestra cómo esta parte neuroquímica y los neurotransmisores dependen de cosas tan elementales como una alimentación saludable. Y la alimentación saludable no es exactamente hacer una dieta, sino darle a nuestros niños y niñas menos azúcar, menos alimentos procesados, menos grasas trans y entre más natural sea la alimentación que nosotros les brindemos, muchísimo más sano también va a ser su activación neuroquímica. Hay 8 neurotransmisores, hay varios, ¿no? Pero hay 8 fundamentales para el procesamiento de nuestras emociones. Entonces, esto se controla con la alimentación también. Y si lo acompañas con un proceso de reforzamiento positivo, de esperar lo mejor, de a pesar de las adversidades y de los retos de la vida, no entrar en negación y decir, no, todo va a estar perfecto y no asumo lo que está mal en la vida, en el mundo y con las personas con las que me relaciono, sino tener una parte más consciente donde esperar que todo salga bien, que todo en algún momento puede mejorar, tener esa esperanza, ese sentido positivo
no solamente una técnica de la nueva era ni un pensamiento plasmado más abiertamente en la modernidad o a través de las redes sociales, es que pensar positivamente y alimentarnos de manera natural cambia nuestra química cerebral y nos permite tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás. Por eso es que se dice ante una reacción violenta, cruda o incluso grotesca, que cada ser humano da a los demás lo que tiene en su interior. Y esto es completamente cierto. Entiendo la importancia de lo que estás diciendo, del contexto en el que convivimos y vivimos. Muchísimas gracias, Adriana, y A hasta la ti un próxima. abrazo, Rafael. Igualmente, muchas gracias por tu invitación.